lucha contra las actividades delictivas relacionadas. Teniendo en consideración la actualidad de la lucha contra el terrorismo en la Federación de Rusia, se ha desarrollado y funciona un sistema de regulaciones y reglamentos legislativos orientados a combatir este fenómeno extremadamente peligroso. En la legislación de Rusia han sido consagrados los principios fundamentales de la lucha contra el terrorismo, que constituyen ante todo el principio de la garantía y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas y los ciudadanos y el principio de la legalidad. La regulación jurídica de las relaciones para la garantía y la protección de los derechos humanos y civiles en la lucha contra el terrorismo se realiza sobre la base de la Constitución de conformidad con las leyes federales y los convenios internacionales firmados por Rusia, en particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Rusia es participante de casi todas las convenciones internacionales relativas a la lucha contra el terrorismo, incluida la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, adoptada en el año 1979, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima de Roma en 1988, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo del año 1999, la Convención de Shanghái sobre la lucha contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo, ratificada en el año 2001, el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo del año 2005 y otros. De acuerdo con las obligaciones asumidas, nuestro país sistemáticamente implementa la aplicación de las disposiciones adoptadas. En la Ley Federal de fecha 6 de marzo de 2006 sobre la lucha contra el terrorismo se establecen los principios básicos de la lucha contra el terrorismo, las bases jurídicas y organizativas para la aplicación de las medidas de coerción estatales en la lucha contra este flagelo. En la Federación de Rusia está establecida la responsabilidad penal correspondiente por la comisión de un acto de terrorismo que se refiere al acto de provocar una explosión, un incendio y demás acciones que atemoricen a la población y que puedan crear un peligro para la vida humana, que provoquen daños significativos a la propiedad o traigan consigo otras consecuencias de carácter grave con el propósito de desestabilizar las actividades de los órganos de gobierno y de las organizaciones internacionales o que influyan en las decisiones adoptadas por esto, así como la amenaza de cometer tales delitos con similares propósitos, la cooperación y promoción de la actividad terrorista, la tendencia, el reclutamiento u otra participación de la persona en la comisión de los delitos relacionados con el terrorismo, la adquisición de armamentos o la preparación de la persona con el objetivo de cometer tales delitos, al igual que la financiación del terrorismo, son considerados en el Código Penal como delitos independientes. Los hechos penalmente castigables también son los llamamientos públicos a la ejecución de la actividad terrorista o que constituyan una justificación pública del terrorismo, la realización de la preparación con el objetivo de llevar a cabo actividades terroristas, la organización de una comunidad terrorista y la participación en ella, la organización de las actividades de una agrupación terrorista y la participación en las actividades de dicha agrupación, con el objetivo de promover la prevención de los delitos de terrorismo. En el derecho penal se ha establecido que una persona que voluntariamente haya dejado de participar en una comunidad terrorista o en las actividades de una organización que haya sido reconocida como terrorista queda exenta de responsabilidad penal. Sin embargo, un requisito obligatorio para tal exención es que no exista otro elemento o cuerpo de delito en el actuar de la persona. De conformidad con la Ley Federal sobre la lucha contra el terrorismo, artículo 18, la indemnización por los daños y perjuicios, incluyendo el daño de carácter moral, causado como resultado de un acto terrorista, se realiza a costa y expensas de la persona que haya cometido el acto de terrorismo, así como a costo y expensas de sus familiares más cercanos, de sus parientes y de las personas allegadas en el caso que existan suficientes fundamentos para suponer que el dinero, los objetos de valor y demás bienes de propiedad han sido obtenidos por ello como resultado de las actividades terroristas o son ingresos provenientes de la venta de dicha propiedad. Los órganos federales del Poder Ejecutivo que llevan a cabo la lucha contra el terrorismo y están facultados para realizar las actividades de investigación operacional tienen el derecho de exigir la información correspondiente sobre la legalidad del origen del dinero, de los objetos de valor y demás
demás bienes de propiedad y de los ingresos provenientes de los mismos a sus familiares más cercanos, parientes, etcétera, que hayan cometido un acto terrorista, en el caso que existan suficientes fundamentos para suponer que el dinero, los objetos de valor y demás bienes han sido obtenidos como resultado de las actividades terroristas. El derecho a exigir tal información solo se aplica con relación al dinero, los objetos de valor, demás bienes de propiedad e ingresos que fueron adquiridos no antes del hecho establecido del inicio de la participación de la persona que ha cometido el acto de terrorismo o actividad terrorista. En el caso de que no haya información confiable disponible sobre la legalidad del origen de tales bienes de propiedad, los materiales correspondientes relacionados se remitirán al órgano de la Fiscalía. El fiscal general de la Federación de Rusia o en su lugar los fiscales subordinados a este, al recibir los materiales mencionados en la forma establecida por la legislación para el procedimiento penal civil, se dirigen al tribunal con una solicitud para darle el tratamiento correspondiente a la propiedad mencionada en calidad de ingreso estatal de la Federación de Rusia. El uso de las redes de Internet para promover las ideas de terrorismo, para realizar el reclutamiento y la incorporación de nuevos miembros a las actividades terroristas, para efectuar la divulgación de materiales e información que incite a la realización de tales actividades o que fundamente y justifique la necesidad de su realización, que contenga información sobre los medios y métodos para cometer actos de terrorismo, requiere del establecimiento del control estatal y de la introducción de modificaciones en la legislación penal y complementaria. Merece atención la idea encaminada a la divulgación de la prohibición jurídico-legal de todas las formas de apoyo indirecto al terrorismo, de la asistencia y contribución al mismo, incluyendo el comercio con las organizaciones terroristas, el ofrecimiento de servicios a estas organizaciones, etcétera. La legislación relativa a la lucha contra el crimen organizado en la Federación de Rusia se basa en las disposiciones de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000 y sus protocolos adicionales implementados en la legislación de Rusia teniendo en cuenta sus principios jurídicos. En la Federación de Rusia no existe una ley especial para la lucha contra la delincuencia organizada. Es por ello que la responsabilidad por ese tipo de actividad delictiva está prevista en las normas del Código Penal. De conformidad con el Código Penal de la Federación de Rusia, como delitos graves y muy graves, resultan castigables la organización de una comunidad delictiva, organización criminal, con el objetivo de cometer conjuntamente uno o varios delitos graves y muy graves, o la dirección de tal comunidad u organización, o de las unidades estructurales que la componen, así como la participación en este tipo de comunidad delictiva, apartado primero, segundo y del artículo 210 del Código Penal de la Federación de Rusia. La comisión de tales delitos mediante el abuso del cargo, así como de la persona que ocupe la posición más alta en la jerarquía delictiva, se castiga hasta con 20 años de privación de libertad. Apartado tercero y cuarto, artículo 210. Una herramienta importante en la lucha contra la delincuencia, incluyendo la delincuencia organizada, es la lucha contra la legalización, el blanqueo de los ingresos obtenidos mediante el delito. El convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, Estrasburgo, año 1990, ha sido firmado y ratificado por la Federación de Rusia. Teniendo en consideración los requerimientos de la Convención, un hecho penalmente castigable es la legalización o blanqueo de dinero u otros bienes de propiedad adquiridos por una persona como resultado de la comisión de un delito, así como la asistencia o contribución a la legalización, blanqueo de dinero u otros bienes de propiedad por otras personas. Resulta igualmente criminalizada la adquisición a priori no prometida o la venta de una propiedad con conocimiento de causa de que había sido obtenida mediante el delito. De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada el 31 de octubre de 2003, la corrupción ya no constituye un problema local, sino que se ha convertido en un fenómeno transnacional que afecta a la sociedad y la economía de muchos países. De ahí la importancia crucial de la cooperación internacional en la esfera de la prevención de la corrupción y de la lucha contra ella. Para combatir eficazmente la corrupción, cada Estado, de conformidad con los principios fundamentales de su sistema de ordenamiento jurídico, desarrolla, implementa y ejecuta una política coordinada.
La Federación de Rusia le presta una atención especial al perfeccionamiento de la legislación relacionada con la responsabilidad penal por los hechos de soborno y otras prácticas corruptas. En la legislación nacional se han implementado las principales disposiciones de la Convención para la Lucha contra la Corrupción, de la que forma parte la Federación de Rusia. El instrumento jurídico básico en esta esfera es la Ley Federal adoptada el 25 de diciembre de 2008 sobre la lucha contra la corrupción, que determina los principios fundamentales de la lucha contra la corrupción, las bases jurídicas y organizativas para prevenir y combatir este fenómeno, para minimizar y eliminar las consecuencias de los delitos vinculados con la corrupción. Con el propósito de prevenir, así como también de detectar los delitos vinculados a la corrupción, la mencionada ley define un círculo de personas que tienen la obligación de presentarle al representante del empleador la información correspondiente sobre sus ingresos, sobre los bienes de propiedad y acerca de las obligaciones de propiedad establecidas, así como la información sobre los ingresos, sobre los bienes de propiedad y acerca de las obligaciones de propiedad de su cónyuge, esposo y de sus hijos menores. Tal obligación recae sobre las personas que ocupan cargos o puestos en los servicios públicos estatales o municipales, incluidos en el listado establecido por las actas jurídico-normativas de la Federación de Rusia o que pretenden ocupar tales cargos. La información relacionada con los ingresos, con los bienes de propiedad y acerca de las obligaciones de propiedad deben ser presentados en forma de certificados de conformidad con los modelos aprobados y en los plazos establecidos para ello. En cumplimiento de la obligación de presentar la información relacionada con los ingresos constituye una violación de la ley que puede implicar la liberación del cargo o puesto que ocupa, el despido del servicio público estatal o municipal, de la corporación estatal, así como de la institución estatal o municipal. La obligación de presentar la información relacionada con los ingresos se corresponde con la obligación consagrada en la ley de presentar la información relacionada con los gastos. Las bases jurídicas y organizativas para efectuar el control de los gastos correspondientes de la persona que ocupa cargos públicos u otras personas, de los gastos de su cónyuge, esposa y los hijos menores respecto a los ingresos de esa persona y de su cónyuge, así como las categorías de personas respecto a las cuales se efectúa dicho control y su procedimiento están establecidos en la Ley Federal sobre el control de la correspondencia de los gastos de las personas que ocupan cargos públicos y otras personas respecto a sus ingresos. De acuerdo con la mencionada Ley Federal, el fiscal general de la Federación de Rusia y los fiscales subordinados a esta al recibir los materiales que testimonian sobre la no correspondencia de los gastos del funcionario público, así como de los gastos de su cónyuge y de sus hijos menores con sus ingresos totales, de conformidad con el orden establecido por la legislación para el procedimiento penal civil, se dirigen a los tribunales con una declaración para darle el tratamiento correspondiente y traspasar en calidad de ingreso de la Federación de Rusia las parcelas de tierra, los demás bienes inmuebles, los medios de transporte, los títulos y valores, las acciones, las participaciones accionarias, con relación a las cuales no se ha presentado información que confirme su adquisición con ingresos legítimos. Formulaciones específicas de los delitos de corrupción previstos en el Código Penal de la Federación de Rusia, tales como el abuso del cargo público que ocupa, el soborno dirigido al funcionario público extranjero o al funcionario de una organización pública internacional de forma personal directa o a través de un intermediario, aceptar sobornos de las personas mencionadas. En la esfera no gubernamental, de acuerdo con el Código Penal de la Federación de Rusia, se castiga el abuso de poder, el soborno comercial u otro uso ilícito por parte de una persona física de su posición del cargo que contravenga los intereses legítimos de la sociedad y del Estado con el fin de obtener beneficios en forma de dinero, de objetos de valor, de otra propiedad o de servicios de naturaleza material, de otros derechos de propiedad para sí mismo o para terceros, o el ofrecimiento ilegal de tales beneficios a esa persona por otras personas físicas. En calidad de castigo adicional para tales hechos, puede ser aplicada la medida de privar a la persona del derecho a ocupar determinados cargos o a realizar determinado tipo de actividad.
Las circunstancias agravantes en los casos de aceptación de sobornos resultan los sobornos en cuantías significativas, de sumas grandes o muy grandes, la aceptación de sobornos para actuar de forma ilegal o no actuar, de mutuo acuerdo previo o por un grupo organizado, los sobornos con extorsión y la comisión de delitos por una persona que ocupa un cargo público de la Federación de Rusia o un cargo sujeto al Estado de la Federación de Rusia, al igual que aquella que ocupa un cargo de dirección de un órgano de autoridad local. Por cometer estos delitos están previstas sanciones muy severas en forma de privación de libertad por un periodo comprendido entre los 8 y los 15 años o una multa en una cuantía muy grande, cuyo valor oscila entre 8 y 100 veces la cuantía del soborno. Apartado sexto, artículo 290 del Código Penal de la Federación de Rusia. El fundamento jurídico de la política del Estado en la esfera del tráfico de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas y sus precursores, así como en el ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito con el fin de tener la salud de los ciudadanos, de la seguridad pública y del Estado, se ha establecido mediante la Ley Federal sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Los estupefacientes, las sustancias psicotrópicas y sus precursores que deben ser sometidos a control están incluidos en el listado aprobado por el Gobierno de la Federación de Rusia y en dependencia de las medidas de control aplicadas por el Estado son introducidas en las listas correspondientes. Puntos 1 y 2 del artículo 2 de la ley, con el fin de contrarrestar el tráfico ilícito de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas o de sus análogos, la adquisición ilegal tipificada, el almacenamiento, la transportación, la elaboración, el procesamiento sin fines de venta de los estupefacientes, de las sustancias psicotrópicas o de sus análogos en una escala significativa, grande y muy grande, así como la adquisición ilegal, el almacenamiento, transportación de las plantas sin fines de ventas que contienen sustancias estupefacientes o psicotrópicas o de sus partes en una escala significativa, grande o muy grande. Artículo 228 del Código Penal de la Federación de Rusia. La producción ilegal, la venta o el envío de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas o de sus análogos, así como la venta ilegal o el envío de plantas que contengan estas sustancias o sus partes son penados en virtud del artículo 228 del Código Penal. En tanto que por la comisión de ese delito en una magnitud significativa, grande y muy grande, por un grupo de personas de mutuo acuerdo previo o de un grupo organizado por una persona que utiliza su cargo oficial o como por un menor de edad, están previstas sanciones más severas, hasta privación de libertad de por vida o cadena perpetua. La responsabilidad penal se ha establecido también para los hechos vinculados con la participación en el tráfico ilícito de precursores para producir estupefacientes o sustancias psicotrópicas, al igual que de plantas que contienen precursores de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas o de sus partes. Con el objetivo de contrarrestar los delitos antes mencionados, el Código Penal prevé la confiscación de los bienes de propiedad. De acuerdo con el apartado primero del artículo 104 del Código Penal de la Federación de Rusia, por confiscación se entiende la apropiación forzada, no compensada, y la conversión en propiedad del Estado sobre la base de una sentencia acusatoria de las siguientes propiedades: dinero, objetos de valor y demás bienes de propiedad obtenidos mediante la comisión de delitos, entre ellos los vinculados con la corrupción y el terrorismo, y cualquiera de los ingresos provenientes de estos bienes. Dinero, objetos de valor y demás bienes de propiedad obtenidos mediante la comisión de al menos uno de los delitos previstos en los artículos contemplados en el punto A de este apartado, y los ingresos provenientes de estos bienes que hayan sido parcial o totalmente transformados o convertidos. Dinero, objetos de valor y demás bienes de propiedad que hayan sido utilizados o destinados para financiar el terrorismo, a un grupo organizado, a una agrupación ilegal armada, a una comunidad delictiva, organización criminal, las herramientas, los equipos u otros miembros empleados para la comisión del delito pertenecientes al acusado. Si la propiedad obtenida como resultado de la comisión de un delito y o los ingresos provenientes de esta propiedad han sido incorporados a los bienes que han sido adquiridos legalmente, debe ser objeto de confiscación aquella parte de la propiedad que se corresponde con el valor que ha sido incorporado a los bienes y a los ingresos provenientes de la misma. De
conformidad con el apartado primero del artículo 104 del Código Penal de la Federación de Rusia, si la confiscación de un artículo en específico en el momento de la decisión judicial sobre la confiscación no se puede realizar debido a su utilización, su venta o por cualquier otra razón que lo impida, el tribunal puede tomar la decisión de efectuar la confiscación de una suma de dinero que se corresponda con el valor del artículo en cuestión. En el caso de que no existan fondos monetarios sujetos a confiscación a cambio del artículo o de que estos resulten insuficientes, el tribunal decidirá la confiscación de otros bienes incluidos en la propiedad especificada en el artículo 104 del Código, cuyo valor se corresponda con el valor del artículo sujeto a confiscación o comparable con el costo de este artículo, con excepción de aquellos bienes de propiedad sobre los cuales, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil de la Federación de Rusia, no se puede ejecutar el cobro, apartado segundo, artículo 104 del Código Penal de la Federación de Rusia. Junto con la confiscación de la propiedad antes mencionada como medida de carácter jurídico penal de la legislación vigente, artículo 81 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, se ha previsto la confiscación como una medida cautelar procesal. De ese modo, en el mencionado artículo del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, se ha previsto la confiscación de pruebas materiales evidenciales durante la adopción de la sentencia, así como durante la determinación a la disposición de cesar la ejecución del procedimiento penal. Los instrumentos para la comisión del delito pertenecientes al acusado serán decomisados o serán transferidos a las instituciones correspondientes o serán destruidos. El dinero, los objetos de valor y demás bienes de propiedad obtenidos como resultado de la comisión del delito y los ingresos provenientes de esos bienes de propiedad serán devueltos a su legítimo propietario. La confiscación de los bienes materiales se permite excepcionalmente sobre la base de una sentencia de condena emitida por un tribunal. En este contexto, las circunstancias que confirman que la propiedad sujeta a confiscación ha sido obtenida como resultado de la comisión de un delito o constituyen ingresos provenientes de la venta de esos bienes de propiedad o hayan sido utilizados o destinados para usarse como instrumentos de la comisión de un delito o para la financiación del terrorismo, deben ser demostradas. Estimados colegas, les estaré muy agradecido por el intercambio mutuo de opiniones respecto a las futuras direcciones del aseguramiento jurídico de la lucha contra los tipos de delitos más peligrosos, así como por su activa participación en la discusión de las cuestiones problemáticas contenidas en mi intervención. Muchas gracias por la atención. Damos las gracias a Yuri Alexandrovich y en nombre del comité organizador también hacemos entrega del certificado de participación. Concedemos la palabra a Lucía Maximiano de Amaral. Pasamos a hablar. Junta y coordinadora del Departamento Especializado. Pasamos a palabra a señora Lucía, da área de control da legalidad de Mozambique para abordar un tema, tráfico ilegal de menores, órganos y explotación sexual. Tiene la palabra la señora. Muito obrigada. Permitam que Muchas gracias. fale na língua oficial de Moçambique, que é o português, até porque temos aí uma equipa muito bem organizada para fazer a tradução para as diversas línguas que aqui estão a ser usadas. As nossas primeiras palavras, Sr. Presidente, são para agradecer pelo convite que foi formulado à República de Moçambique, Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público, para participar deste tão importante evento e trazer, dada a oportunidade que nos foi, entretanto, dada, para trazer uma experiência moçambicana relativamente a um fenómeno criminal que tem estado a afetar diversos países, que é a questão do tráfico de pessoas. Como se sabe,
Na República sido la República de Mozambique, han ocurrido fenómenos criminales suficientes que han perturbado a la sociedad mozambicana y que también han contribuido a que algunas de estas comunidades tengan o enfrenten situaciones de pánico e inestabilidad social. Estamos hablando del tráfico de menores, de órganos y partes del cuerpo humano y posiblemente la cuestión de la explotación sexual de los menores en la República de Mozambique. La República de Mozambique es un país que se localiza en África Austral a lo largo de la costa oriental. Está bañado por el Océano Índico en una extensión de costa de cerca de 2.470 kilómetros con una superficie de 801.590 kilómetros cuadrados, con una población estimada entre 25 y 26 millones de habitantes y con extensas fronteras con 6 países, a saber, la República de Sudáfrica, de Zimbabue, de Zambia, de Malaui, de Tanzania y del Reino de Suazilandia. Y por tanto, estas fronteras, que son extensas, han contribuido a que estos fenómenos, como es el caso del tráfico de personas, se desarrollen fácilmente. Por su posición geográfica, históricamente constituye un lugar privilegiado de intercambio comercial y mezcla de cultura, afirmándose como un país que vive un proceso continuo de transición y de mutación social. Con estas características, en particular su localización geográfica con respecto a los países considerados, como es el caso de Suazilandia,